Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 13 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Rodrigo, Salomón y Eulogio mártires. San Eulogio es el más importante de los mártires de Córdoba, y San Rodrigo y Salomón son los más característicos. Estos tres y muchos otros santos dieron testimonio de Cristo con sus virtudes cristianas y después con el martirio en Córdoba, la importante ciudad andaluza en donde nacieron Séneca, Lucano, Averroés, Góngora, Pablo de Céspedes, entre otros. Esta ciudad les fue arrebatada a los visigodos por los árabes en el año 771 y logró su apogeo cultural en el siglo X, antes de ser reconquistada en el 1236 por Fernando III de Castilla. Los musulmanes no siempre fueron feroces perseguidores de los cristianos, a los que les imponían solo que no dieran públicamente testimonio de su fe y sobre todo que dieran periódicamente un tributo. Si esto significaba espíritu de independencia y de autonomía para el pueblo, los cristianos no podían tolerar una especie de invernadero religioso. A eso se debieron algunas reacciones contra la dominación musulmana, que eran aplastadas con esporádicas persecuciones. De estas reacciones fueron protagonistas Rodrigo, Salomón y Eulogio. No sabemos casi nada de Salomón, antes de su encarcelamiento que sufrió con Rodrigo y que terminó con el martirio por degollación el 13 de marzo del año 857. De San Rodrigo sabemos que fue sacerdote y que tenía dos hermanos, uno católico y otro musulmán, continuamente en peleas. Un día se pelearon seriamente y Rodrigo quiso poner paz entre los dos, pero recibió palos de uno y otro. Cuando estaba medio muerto, el hermano musulmán le hizo una mala jugada, lo colocó en un carro de caballos y lo llevó por las calles de la ciudad, diciendo a todos que ante el peligro de la muerte su hermano había abrazado la fe islámica. Pero Rodrigo fue curado milagrosamente y siguió ejerciendo su ministerio. Entonces los musulmanes lo consideraron un traidor y ante su obstinación resolvieron encarcelarlo y después lo martirizaron. San Eulogio también era sacerdote. No pudiendo aceptar la pasividad de los cristianos, escribió y habló abiertamente contra el Corán. Fue encarcelado, pero como animó a sus compañeros con una eficaz exhortación a los mártires, lo dejaron en libertad. Fue nombrado obispo de Toledo, pero no alcanzó a ser consagrado porque fue decapitado el 11 de marzo del año 859. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes santos, Rodrigo, Salomón y Eulogio mártires. Y para hoy, viernes 13 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy importante hoy lo que nos dice la primera lectura, libro de Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. El Señor se dirige a Israel a través del profeta. Tu maldad te ha hecho sucumbir, arrepiéntanse y acérquense al Señor. El Señor perdona nuestras maldades y acepta nuestro arrepentimiento sincero. Y no solo esta cita bíblica y estas palabras hermosas que penetran hasta lo más profundo del corazón y de los tuétanos, nos vienen a recordar
la gran acción de Dios, el gran actuar de Dios a través de su infinito amor. Dios escucha, Dios se acerca a la indigencia humana, Dios perdona nuestras maldades, nuestros pecados, Dios libera. De tal forma pues que más adelante el texto nos lo repite: perdonaré sus infidelidades, los amaré aunque no lo merezcan. Qué hermosa la palabra de hoy. Los amaré aunque no lo merezcan. El Señor nos sigue amando, sigue creyendo en el género humano, sigue creyendo en ti y en mí, a pesar de mis flaquezas, de mis debilidades, de mis caídas, de mis porquerías, ¿por qué no decirlo? El Señor me sigue amando. Sigue creyendo que puedo ser mejor, sigue confiando en que puedo llevar adelante el proyecto que me encomendó, la misión que me ha regalado en esta vida. Y por eso te pregunto, ¿estás cumpliendo tu misión? ¿Sabes cuál es la tarea que Dios te ha puesto? Y si no lo sabes aún, empieza a descubrirlo. Pregúntale a Dios qué quiere de ti, y te pido en el nombre del Señor que empieces a trabajar con alegría y entusiasmo en esa construcción del reino a través de la misión específica que el Señor tenga. También hoy San Marcos en el capítulo 12 pues nos va a recordar cómo uno de los escribas quiso poner a prueba a Jesús. Se le acerca y le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús aquí nos trae a la luz aquel texto del libro del Deuteronomio capítulo 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice ese texto. Sí, y bien sabemos que es el primero de los 10 mandamientos contenidos no solo en el Deuteronomio, sino también en el libro del Éxodo, cuando Moisés baja ante el pueblo con las tablas de la ley que Dios mismo escribe. Y el primero de esos mandamientos es: amarás al Señor sobre todas las cosas. Y estamos invitados a eso, a amar a Dios. El problema es que amamos mucho al mundo. Amamos mucho las cosas pasajeras, amamos mucho el confort, amamos mucho los placeres, amamos mucho, pues, lamentablemente, lo digo, el pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos identificamos más con la concupiscencia, con el deseo de las cosas de acá abajo que las cosas del cielo y de Dios. Y por eso Jesús no se equivoca cuando nos recuerda que debemos amar a Dios, amarlo por encima de todo y en primer lugar, incluyendo a nuestra familia. Sí, amarlo por sobre todas las cosas, y que nuestra familia sea la primera instancia que no obstaculice mi encuentro con Dios. Vale la pena saber entonces que el Señor nos escucha, que el Señor nos libera y que el Señor nos ama con un corazón sincero, porque nos ama con todas sus fuerzas. Y finalmente, el texto no se queda allí. El mandamiento no es solamente amar a Dios. Jesús nos lo recuerda: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, dejarlo todo por amor, perdonar hasta el extremo, escuchar con medida y atención. Eso es amar. Sí, perdonar las injurias, eso es amar para Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como amo a Dios, amaré a mi prójimo, porque sé que mi prójimo es hijo de Dios, porque mi prójimo está hecho a su imagen y semejanza. Independientemente de que mi prójimo sea un católico, un evangélico, un mormón, un testigo de Jehová, un musulmán, un hindú, cualquiera que profese otra fe, no importa. Amar al prójimo, amar al que siempre esté cercano. Y finalmente, hoy vale la pena pedirle al Señor que nos ayude a comprender qué significa amar. Darnos por completo y sin interés de cobrar o de tener nada, sin intereses de prestigio, sino más bien observando los holocaustos y sacrificios. Y por eso te recuerdo que estamos en Viernes Penitencial, día de ayuno, oración y penitencia. No desaprovechemos este tiempo litúrgico cuaresmal, que es camino a la Pascua, y así demos testimonio de que Cristo está vivo.
Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.